Si recuerdan, ayer quedábamos hablando de por qué la ciencia, avanza y la metafísica no, que era el problema de Kant, ¿no? Y que era el problema que él intentaba resolver en su filosofía crítica o en su idealismo trascendental, por lo cual hacía el giro copernicano, ¿vale? Y por lo cual tomaba el camino intermedio entre racionalismo y empirismo. Nosotros veíamos ese planteamiento, perdón, acuérdense que esto es asma, eh, mm, nosotros veíamos ese planteamiento en el texto 2 que leímos ayer, ¿vale? Donde decía que ya estaba cansado del racionalismo, que nada aportaba, del escepticismo, que tampoco aportaba nada, ¿vale? Porque no solucionaban el problema y que solo nos quedaba hacer una pregunta crítica, acordaros, no una pregunta, sino una pregunta crítica. Y esta pregunta era si es posible en general la metafísica. Es posible en general la metafísica, no una metafísica en concreto, ¿vale? Sino la metafísica en general. Para esto no hay que fijarse en ninguna metafísica existente, era lo que decía el texto, ¿vale? Y lo que teníamos que hacer era partir de un concepto problemático de la metafísica. Entonces lo que hace es tomar el camino intermedio entre el dogmatismo del racionalismo y el escepticismo del empirismo. Podéis ir anotando todas estas cosas una y otra vez a ver si así os quedan. Y que este camino es el que va a poder determinar, si se puede determinar algo, lo va a tener que hacer según principios, acordaros, principios fundantes. Lo que tenéis aquí en este cuadro, ¿vale? Voy a pasar a pantalla completa, ¿de acuerdo? Y entonces no voy a ver si me preguntáis algo porque así vais a poder ver las flechas. Lo que voy a estar haciendo es trabajar sobre el texto. Perdón. Lo que voy a hacer es trabajar sobre el texto. Perdón que tengo un problema aquí con el móvil. No sé por qué. Voy a trabajar con la pantalla llena, ¿vale? Ay, si soy capaz, que con esto tan grande, para que vean las relaciones, ¿vale? Esto fue lo que ya les comenté y así pueden ver las flechas como van saliendo. Bueno, esto es simplemente esta parte de aquí, ¿vale? Veis que lo que hice fue ir tachando para que se fueran olvidando un poco y se fueran centrando en lo que dice el texto y puedan trabajar lo que Kant dice, que dicen fastiados de dogmatismo, que nada nos ensina, o de escepticismo, que nada nos promete, requeridos por lo importante que para nos conocer, desconfiados por la longa experiencia de no estar equivocando cuando creemos saber. O único que nos queda es una pregunta crítica. Mayo, acuérdate de hacer esto, ¿vale? Especialmente todas y todos tenemos que hacer esto. Pero para ti es muy importante hacer esto, ir fragmentando todo, ¿vale? Lo único que nos queda es una pregunta crítica. ¿Es posible en general a metafísica? Esta pregunta non ha de ser respondida con obxección fronte a una metafísica existente, sexa de Descartes, a de Leibniz, a de quen sexa, non? Porque agora mesmo Kant recoñece que non hai ningunha boa, senón a partir do concepto puramente problemático, fixadevos, un concepto problemático dunha tal ciencia. Vale, agora ven a cuestión. Donde vai resolver isto vai ser na crítica da razón, vale? Hai unha chapuzada galego-castelán. Que vai ser o camiño intermedio entre o dogmatismo, ¿vale? Que Hume combateu, pero sen caer por parte de Kant no escepticismo que terminou propoñendo Hume, non? Polo tanto, non é algo dun máis algo doutro.
o que ya explicamos, senón un camiño tal que se poida determinar exactamente segundo principios. Aí o tendes, vale? Vedes as frechas? Deixovos que o miredes, vale? Aí o tendes, determinar segundo principios. Este sería, veis que aquí lo que tenemos es el texto, y esto sería como mi resumen, y lo voy ligando al como el esquema chiquitito que hago del texto en un costadito con mi letra de cualquier manera para poder hacer el comentario y unirlo con lo que me van a pedir, que sería la primera pregunta de Kant. ¿De acuerdo? Entonces, esto realmente lo que supone es hacer lo que Kant llama el giro copernicano, y es centrar la investigación en el modo de conocer del sujeto. Centraros, giro copernicano, centrar la investigación del conocimiento en el modo de conocer del sujeto. Venga, centraros en eso. Giro copernicano, ¿qué significa? Centrar la investigación del conocimiento en el modo de conocer del sujeto y no en el objeto. La crítica de la razón pura, yo es porque tengo la costumbre desde la facultad de poner así, esto, yo no sé pronunciar alemán, En alemán, crítica de la razón pura se dice Kritik der reinen Vernunft. Yo lo estoy pronunciando en castellano, pero se dice Kritik der reinen Vernunft, una cosa así. ¿Vale? En la crítica de la razón pura, siempre que encontréis esto, si aparece una P, es de razón práctica, praktische, pero yo no sé pronunciar alemán. En la crítica de la razón pura, lo que se va a hacer es investigar las tres facultades de conocimiento: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Les recomiendo que pongan razón con mayúscula, siempre, así no se van a equivocar, ¿vale? No hay manera de equivocarse. Si nosotros ponemos razón con mayúscula, sabemos que estamos escribiendo o hablando de la facultad de la razón. Vamos a investigar en la crítica de la razón pura qué hacen estas tres facultades y cuáles son los a prioris, o sea, lo que vamos a poner y que van a marcar el modo de conocer del sujeto, o sea, eso que llamábamos el giro copernicano, el centrarnos en eso, en el modo de conocer, en los a priori de las facultades de conocimiento, que son la sensibilidad, el entendimiento y la razón, ¿vale? Para poder ver qué es lo que podemos conocer. Si contestamos a esta pregunta, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos conocer? Nosotros vamos a poder contestar a la pregunta si es posible la metafísica como ciencia. Hay una cosa en el medio, y es, que es lo que tenéis aquí, que no podéis entender todavía, pero que yo os voy adelantando y que entonces vais a hacer una marquita ahí y para poder volver a eso, ¿vale? Yo lo que pongo ahí es, si son posibles os juicios sintéticos a priori, eso que quiere decir A o X, S, A, P, en metafísica. ¿Por qué? Pequeña explicación que voy a, obviamente, extender después. Es un adelanto, de nuevo, un spoiler, ¿vale? Nosotros conocemos y expresamos nuestro conocimiento mediante juicios. ¿Qué es un juicio? Ya lo hemos hablado. El cielo está azul, el día está despejado. En este momento estamos dando una clase online. Esos son juicios. Básicamente se estructuran en sujeto, verbo y predicado. ¿De acuerdo? Sujeto, verbo, predicado. Eso es un juicio. Kant va a hacer una clasificación de juicios. ¿De acuerdo? Ya lo veremos en su momento dónde va a ser la clasificación de juicios. Y va a proponer que los juicios científicos, ¿vale? A ustedes en este momento no les importa por qué, ni cómo llegó a esto, ni nada. Confíen en lo que les estoy diciendo.
va a proponer que los juicios característicos de la ciencia son los juicios sintéticos a priori. Eso que tienen ahí como juicio XSAP. Entonces, ¿cómo se contesta la pregunta si la metafísica puede ser una ciencia? O sea, esta pregunta, ¿vale? ¿Cómo se contesta a esta pregunta que tiene que partir de un concepto problemático de la ciencia? O sea, ¿pueden ser los juicios de la metafísica juicios científicos, como por ejemplo los juicios, las proposiciones de las matemáticas, de la física? Pueden llegar a ser científicos. No todos, algunos, los principales, acordaros, principios fundantes, ¿vale? Hay otros, por ejemplo, en la física que van a ser empíricos, ¿no? O incluso en las matemáticas, 2 más 2 son 4, yo qué sé, cosas así, ¿vale? No, los fundantes. Los fundantes serían, por ejemplo, en matemáticas los axiomas, ¿no? O en lógica, pues los primeros principios de la lógica a partir de los cuales se van a hacer deducciones y se van a sacar otros, ¿vale? Yo qué sé, principio de identidad, principio de no contradicción, da igual, ¿vale? Entonces, lo que les decía, retomo, aquí estaba, ¿vale? Nosotros vamos a ver la metafísica, de la metafísica, un concepto puramente problemático de esa ciencia. ¿Puede la metafísica constituirse en una ciencia? Bueno, eso es igual a preguntarse si son posibles los juicios, formular los juicios, juicios sintéticos a priori en metafísica, ¿vale? Si volvemos un poquito atrás, sería lo mismo que decir, voy a salir de la pantalla para ir hacia atrás y buscar dónde están. Sería lo mismo que decir si son posibles, si nosotros tenemos las condiciones de posibilidad, las condiciones bajo las cuales los objetos de la metafísica pueden ser conocidos. ¿Y cuáles eran los objetos de la metafísica? Alma, mundo y Dios. Las condiciones, los a priori que marcan nuestra manera de conocer, las condiciones y límites del conocimiento humano que nos permiten experimentar a alma, mundo y Dios, que son los tres objetos de la metafísica, se dan en el ser humano. Pues Kant dice, aquí tenéis spoiler de nuevo, ¿vale? Que no. Por lo tanto, como no se dan las condiciones de posibilidad luego de investigar estas tres facultades, que es lo que vamos a hacer, hoy solo vamos a ver una, la primera investigación, la de la sensibilidad, ¿vale? Quedamos en que hoy va a ser cortita. Vamos a ver la de la sensibilidad. Cómo no se dan los a priori, ¿vale? Aquí, para que podamos formular juicios sintéticos a priori en metafísica sobre los tres objetos de ella, alma, mundo y Dios, hay que decir que la metafísica, ninguna metafísica, da igual cuál, es posible como ciencia. Salgo de aquí y me preguntáis. Venga, animaros, porque yo ya sé que esto es un poco durillo. ¿O no? O de repente tengo ahí unos supergenios, sí que tengo unos supergenios. Y no les cuesta tanto, como a mí, que soy así del montoncillo.
Bueno, mientras me preguntáis, voy a cerrar un momentito la cámara y voy a beber, ¿vale? Vale, Sara, es normal que te perdieras. Dime dónde exactamente. Normal. Lucía, a ver si les da una pista a los demás. Las condiciones de posibilidad a este nivel, las condiciones de posibilidad y los a priori son lo mismo. Sí, Paula, ninguna metafísica es posible como ciencia, precisamente porque los a priori, las condiciones de posibilidad que nosotros tenemos de conocer, no nos permiten conocer los objetos de la metafísica, conocerlos científicamente. Solo vamos a poder tener ilusiones, nada más. Iván, me preguntas si Kant consideraba la metafísica una ciencia. Se puso a investigar si podía llegar a ser una ciencia y llegó a la conclusión de que no podía llegar a ser una ciencia de ninguna manera, porque no era posible formular juicios científicos sobre los objetos de la metafísica. Y eso lo descubre, en la crítica de la razón pura, que es lo que tenemos que explicar. ¿Vale? Voy a poner esto, perdón. Voy a poner esto para que no se vea eso de ahí atrás. El último cuadro en general es el giro copernicano, el que empieza diciendo giro copernicano. Sara. Sara. Bien, Iván. Anota eso, ¿eh? Vale. O sea, tú me preguntas qué relación hay entre las condiciones de posibilidad de conocimiento y el último cuadro. Voy a hacer una cosa. Voy a copiar este cuadro. Voy a abrir un Word y voy a hacer un esquema como el de ayer, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el cuadro y vamos a ver si logro hacer un resumen como si les estuviera escribiendo en la pantalla, ¿vale? Bueno, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Kant tiene claro que existen las ciencias y esas son las matemáticas más la física. Tiene claro otra cosa, que lo tiene carcomido. ¿Por qué la metafísica no se ha constituido en una ciencia como las matemáticas y la física? ¿Vale? La cuestión es la siguiente. ¿Es un problema de la gente que hasta ahora hizo metafísica
que no fue tan capaz como los de las matemáticas y los de la física, ¿vale? O quizás sea un problema de la propia metafísica, ¿vale? De ahí, esperar que tengo que ampliar esto porque si no, no veo. Insertar. De ahí que se plantee si que quizás no sea posible la metafísica. Bien, mira, le voy a poner a esto ahí. Este problema va junto con el problema general del conocimiento, como buen moderno que es. Al resolver el problema del conocimiento, él va a intentar al mismo tiempo centrarse en resolver el problema de la metafísica. Bien, ¿hasta aquí lo vais entendiendo? O sea, van a ir en paralelo. Él nunca va a perder de vista el problema de la metafísica. Decidme si hasta aquí lo entendisteis. Luego vuelvo a pegar el cuadro. Vale. Entonces, vuelvo hacia arriba. Giro copernicano, crítica de la razón pura, investigación de las tres facultades y se contesta con lo de los juicios sintéticos a priori en metafísica. Perfecto. Entonces, nosotros sabemos que él, ¿vale? Al resolver el problema del conocimiento, él va a intentar centrarse en resolver el problema de la metafísica. Resuelve, o sea, aborda el problema del conocimiento en la crítica de la razón pura, ¿vale? Crítica de la razón pura. ¿Qué hace en la crítica de la razón pura? Miro para atrás, ya sabemos que desarrolla, ahora vamos en minúscula, desarrolla su filosofía crítica o idealismo trascendental, que era ¿qué? Repaso, un camino intermedio entre racionalismo y empirismo, lo que es lo mismo que era que entre dogmatismo y escepticismo, ¿vale? Ay, perdón. Desarrolla su filosofía crítica o idealismo trascendental. ¿Y qué más hace? Hace el giro copernicano, que está ¿dónde? Aquí, ¿vale? Que es centrar la teoría de conocimiento no en el objeto de conocimiento, sino en el sujeto de conocimiento. ¿Vale? Bien. Para adentro otro más. ¿Qué va a buscar
en el sujeto de conocimiento. Para adentro otro más. Los a priori. ¿Qué son los a priori para vosotros? ¿Vale? Porque mirando la crítica de la razón pura, habría que pulir muchísimo lo que os estoy diciendo. Pero en principio, los a priori para vosotros son las condiciones de posibilidad del conocimiento. Esto es igual a lo que pone el sujeto para conocer. Y esto es igual a el modo de conocer del sujeto. El modo de conocer que tenemos nosotros. Perdón. ¿Se acuerdan que ayer les decía que si todo el universo fuese, esto es un ejemplo empírico, no vale, pero es solo un ejemplo, ¿vale? Es una analogía que no sirve porque la analogía es pequeñita, sí, es muy concreta y nosotros estamos hablando de algo muy abstracto. Si todo el universo fuese audible y nosotros no tuviésemos una forma de oír, nosotros no pudiésemos poner el aparato que oyese, ¿vale? No podríamos conocer el universo. Acordaros como yo vivo en un mundo audible diferente, sonoro, diferente al de ustedes. Ustedes oyen el timbre, yo no lo oigo, porque mi aparato auditivo, mi condición de posibilidad de oír timbres es diferente del de ustedes. Entonces lo que yo pongo, lo que a priori, pero esto es un a priori empírico, sensible, ¿vale? Él va a estar hablando de otros a priori, pero después le voy a explicar qué son esos a priori. Ahora quiero que entiendan lo que significa a priori y lo que pone el sujeto, nada más, esa cosa. El a priori que pongo yo, mi capacidad de oír es completamente diferente de la de ustedes. Por lo tanto, el mundo que yo percibo es completamente diferente de los de ustedes. Y los límites de mi conocimiento son diferentes de los de ustedes. Entonces, hay dos a priori aquí. Esto queda feo. ¿Vale? Entonces, miran esto, los a priori son las condiciones de posibilidad del conocimiento, es lo que pone el sujeto para conocer, es el modo de conocer del sujeto. Y obviamente esto va a marcar los objetos que podemos conocer. ¿Vale? No es un problema de los objetos, sino que es un problema de los sujetos y las limitaciones de los sujetos. Por eso es un idealismo trascendental, no es un coger un poquito de aquí del empirismo, un poquito de aquí del racionalismo, hago una mezclita, magia y boom, sale. Entonces, voy a poner de nuevo esto de aquí para que lo vean, copiar. Pegamos, ¿vale? Mirarlo. Estábamos hablando del giro copernicano, aquí lo tenéis. Centrarse en la investigación del modo de conocer del sujeto, ¿vale? ¿Dónde se da el giro copernicano? ¿Dónde él hace el giro copernicano? Pues en su filosofía crítica o idealismo trascendental. ¿De acuerdo? ¿Y dónde hace esto? Pues en la crítica de la razón pura, que es lo que tenéis aquí, ¿vale? En la crítica de la razón pura. ¿Bien? ¿De acuerdo? En esta crítica de la razón pura, que es lo que voy a hacer ahora, vuelvo aquí para atrás. En esta crítica de la razón pura, ¿vale? Él lo que va a hacer es investigar
las facultades de conocimiento que nosotros tenemos, que son 3, ¿vale? Que son, y esto los tenéis que aprender de carrerilla, van en ese orden. ¿Por qué quiero que vayan en ese orden? Porque ese es el orden de aparición en la crítica de la razón pura. No podéis variar el orden, ¿vale? Sensibilidad, entendimiento, razón. Recomendación, pongan razón en mayúscula. No pueden equivocarse, no pueden sustituir, como sí podía ser, por ejemplo, en Platón, en Descartes, entendimiento y razón daba igual lo que dijésemos, en Kant no. ¿Vale? Una cosa es la sensibilidad y otra cosa es la razón. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos, porque así paso a esto último de aquí, que supongo que es lo que más problemas os da de relacionar. Espero un momento a que me contesten por si tienen algún problema hasta ahora. Si no, los problemas se acumulan luego. Ali, puedes preguntar tú también, ¿eh? Voy a cerrar la pantalla que voy a beber de nuevo. Tengo sed. Vale, ok. Seguimos entonces. Bueno, él investiga eso. Lo que hacemos entonces... No, que va, no es chungo. No es chungo porque lo que les va a resultar un poquito más difícil después es el tema de los juicios, que en realidad no es difícil, para ustedes no. Cuando hay que estudiarlo en profundidad sí que es complejo, ¿vale? Porque hay que hacer unas cosas, hay que estudiar unas cosas que ustedes no tienen que estudiar, ¿vale? Que es una deducción de las categorías y ustedes no tienen que estudiar nada de eso, ¿vale? Y eso sí que es difícil. Lo que ustedes tienen que estudiar es fácil, no hay problema. Kant investiga las facultades de conocimiento, que son 3, ¿vale? Llegado un momento en toda esta investigación, nosotros vamos a ver qué momento es. No se preocupen, yo les estoy haciendo como un spoiler, ¿no? Llegado un momento de toda de esta investigación, Kant dice, bueno, nosotros lo que hacemos es, esperar que voy a sacar el rojo y la negrita, cuando, no, lo voy a poner así, la ciencia se expresa en juicios, o sea, en proposiciones, ¿vale? Por ejemplo, piensen en el principio de inercia. No me acuerdo ahora cómo es el principio de inercia, yo qué sé. No tengo ni idea, lo busco y ya está, os lo pongo, ¿vale? Sé en qué consiste, pero no me acuerdo cuál es la formulación exacta. Primera ley de Newton, principio de inercia, concepto. La primera, principio de inercia establece que un cuerpo... Aquí está. Copia. Vamos allá. Voy aquí. Dice esto. ¿Vale? Esto es un juicio. Esto es una proposición. Que dice que un cuerpo, que es lo que va a ser el sujeto, ¿no? de la frase. Yo no soy de lengua, entonces no me pregunten los complementos directos, indirectos y todo, lo analizan ustedes. Un cuerpo, entonces vamos a hablar de un cuerpo. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él o si la resultante de las fuerzas que se le aplican es nula. Bien, ya está. Eso es un juicio. Punto. ¿Vale? Ya está. Pum. Principio de inercia. Vale.
La ciencia se expresa en juicios. Ya está. Bueno, eso quiere decir que la ciencia, después nosotros tenemos otro tipo de juicios. A ver, además de los juicios científicos, hay otro tipo de juicios. Por ejemplo, el cielo está azul. Ese es un tipo de juicio, pero no es un juicio científico. Podría venir otra persona y decir, no, el cielo está celeste. ¿Estos qué serían? Juicios empíricos, ¿vale? Son subjetivos, dependen, etc. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el tema es, ¿qué es lo que caracteriza, aquí tenéis, qué es lo que caracteriza a los juicios? Estamos a 14, voy a bajar, espera, voy a poner esto un poquito más pequeñito. No se deja el bicho. A ver, déjate bicho. Ya que el bicho no se deja, voy a poner esto más pequeño así. Voy a poner a 12. Ahí. Entonces, la ciencia se expresa en juicios. A ver, juicios científicos son, para Kant, juicios sintéticos a priori. Ustedes de momento no saben qué es esto, ni tienen por qué saberlo. Yo se los voy a tener que explicar qué quiere decir que sean sintéticos y qué quiere decir que sean a priori. A ustedes ahora mismo no les importa, ¿vale? Solo tienen que saber que los juicios sintéticos son juicios sintéticos a priori, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿yo qué les digo? Muy fácil. Les estoy diciendo que, como se dice aquí, ¿cómo se contesta la pregunta de la metafísica? Pues de la siguiente manera, igual que se contestan las otras. Mira, las matemáticas son ciencias, entonces en matemáticas y en física hay juicios sintéticos a priori. ¿Por qué? Porque son ciencias. La metafísica no puede ser ciencia porque sobre sus objetos no pueden hacerse o formularse juicios sintéticos a priori. No se dan, aquí os lo voy a poner en grande, no se dan las condiciones de posibilidad. ¿Vale? Ahora voy a hacer otra cosa. Esperad, os lo voy a poner aquí a 11. Esperad un momentito. ¿Dónde tengo las formas? Tengo que tener aquí, no me acuerdo dónde están las flechas. Reemplazar, buscar, seleccionar. Es que ahora me estoy confundiendo con el Word, con el PowerPoint. Elementos rápidos. No, cabeza, formas, aquí, ya está. Mirar. Bueno, esto no me hace caso. Yo quería que fuera de otra manera. Pero esto está tonto. Lo quiero poner rojo. Ahí.
Lo veis, ¿no? Ahí lo tenéis. ¿Aquí a cuánto estoy? A 2. Os voy a poner todo a 2 y si no os vais a liar. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es que cuando yo estoy contestando en general, cuáles son las condiciones de posibilidad para que haya juicios sintéticos a priori, al mismo tiempo estoy contestando si se puede hacer o no se puede hacer una metafísica como ciencia. Sí, a ver, Sara. O sea, que dice que la metafísica no es una ciencia porque las personas no podemos hacer juicios sintéticos a priori sobre los objetos. Exactamente, es lo que está diciendo. Quedan fuera de los límites de nuestro conocimiento. Igual que, por ejemplo, queda de los límites de mi capacidad auditiva el escuchar el timbre en la clase. Exacto. Ya veis que no era tan chungo. Lo que pasa que hay que ir de a poquito. Pero no es difícil porque es muy lógico Kant. Muy lógico. ¿Alguna duda más del resto de la gente? Sara lo entendió. Las demás personas tienen que entenderlo las demás personas. A ver, de pronto no lo entendéis a la primera, ¿eh? Después a veces hay que darle un repasito, mirar a ver si no lo entendisteis. Supongo que queréis que os guarde este documento y que os lo suba al aula virtual. Guardo este documento y lo subo al aula virtual. Bueno, lo voy a hacer ahora mismo delante de ustedes para que vean cómo se llama, ¿vale? Le vamos a poner... metafísica no es posible como ciencia. Guardar como... Y le vamos a poner aquí en... Yo ya sabéis que tengo todo en Dropbox. Hfile. Moderna 2. Metafísica no posible. Ciencia no JSAP. No posible JSAP. ¿Ok? Luego se lo subo. Ya está así. Ahora lo voy a guardar como un PDF. Así ya no me olvido. Y después se lo subo. Ay, por Dios, el pesado este. De verdad. Mira, estoy viendo segundo clase Kant por el ordenador de grande. No, el fijo. Y está subiendo el 32% de la clase de Kant. 36%, de verdad. Es muy fuerte esto, ¿eh? Es demasiado. Vale. Entonces, ¿para qué quería os suizos si no nos iba a utilizar la metafísica?
La metafísica, Iván, la metafísica es uno de los problemas. El problema general es el problema del conocimiento. Lo que pasa que él lo tiene como envenenado el problema de por qué los matemáticos sí pueden hacer juicios científicos, por qué los físicos sí pueden hacer juicios científicos, como el que te acabo de poner del primer principio, el principio de inercia de Newton. De hecho, se hacen juicios científicos y los metafísicos no, ¿vale? Pero él plantea en general todo el problema de los juicios. No. A él le preocupa en general el problema de los juicios. Lo que pasa que después utiliza ese tema para solucionar el problema de la metafísica. El problema de la metafísica es un problema muy importante para él, pero no es el único problema. El problema para él es ¿qué puedo conocer? Ese es el problema general. ¿Qué puedo conocer? Después, dentro del problema ¿qué puedo conocer? Dentro de ese problema, que es un problema general, hay un problema específico para él que lo tiene como envenenado. Y es, ¿por qué pueden conocer los matemáticos? ¿Por qué pueden conocer los físicos? Conocer científicamente. ¿Y por qué los metafísicos, a pesar de que empezaron junto con los matemáticos, los metafísicos, por más que hubo metafísica y desarrollos y desarrollos y desarrollos, no son capaces de conocer? Es porque son unos inútiles o pensemos, quizás es que no se pueda conocer. Quizás el problema esté ahí. Y descubre que el problema está ahí, que no se puede conocer científicamente los objetos de metafísica. Después vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto va más lento y es normal de lo que pensábamos, ¿vale? Lo que íbamos a hacer ahora era, fijaros, precisamente hablar del tema de los juicios, ¿vale? Ay, Libercade, Dios mío. Pero, ay, hablar del tema de los juicios es algo largo, ¿m? Como os imagináis. Quizás sea demasiado para hoy. Quiero decir, yo no tengo problema, ¿eh? A ver, perdón, lo siento. Iván. No. Él no desarrolló el problema de los juicios por la metafísica, sino por la primera de las preguntas. Acordaros, él se plantea tres preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Nosotros ahora los vamos a ocupar de la pregunta ¿qué puedo conocer? Y cuando él está resolviendo la pregunta ¿qué puedo conocer?, va a resolver una pregunta dentro de esa pregunta, que es una pregunta muy importante, muy prioritaria, si la metafísica puede constituirse en una ciencia o no. Imagínate como ahora una persona que quiera resolver un problema sobre el coronavirus tiene que saber cosas en general sobre los virus. Y quizás tenga que aparcar van a acudir a los virólogos para resolver el problema del coronavirus, porque es necesario saber sobre los virus en general si ahora, en este momento, quieren resolver el problema del coronavirus. Pero para resolver el problema del coronavirus hay que resolver el problema de los virus. El problema general es el problema de los virus.
Hola, Suriñe. Está bien, no se puede salir. Bueno, les decía, si se fijan, la diapositiva que tienen ahí adelante, mírenla un momentito. Ahora hablamos de si seguimos o no. Yo no tengo problema, pero me imagino que ustedes deben de estar saturados ya. Ustedes saben que yo estoy acostumbrada a esta saturación mental. Si se fijan y miran la diapositiva, van a ver que realmente de lo que les iba a hablar era precisamente de lo que acabamos de discutir. ¿Puede la metafísica constituirse en una ciencia? Y que esto es el telón de fondo de esta cuestión, es el problema del alma, del mundo. ¿Os acordáis que os mandaba señalar lo de mundo, libertad y Dios? ¿Vale? Hay un pequeño texto, que eso tendría que explicárselo, por eso digo que hoy llevaría un poquito de tiempo. Explicárselo no por la dificultad, sino por la importancia que tiene, que es una importancia grande por la intencionalidad, ¿no? Y porque nos va a situar, ¿vale? Nos va a situar bien. Y luego viene la explicación de los tipos de juicio. Y ahí sí que viene la explicación de lo que es un juicio analítico, lo que es un juicio sintético, un juicio a priori y un juicio a posteriori, que no es nada difícil en realidad, pero que es técnico y ahí van a tener que, llegado el momento, memorizarlo, ¿no? Y viene la novedad, que es lo que le voy a tener que explicar, eso sí que me va a llevar un ratito, lo que son los juicios sintéticos a priori. ¿Vale? Por último, como ven, fijaros, se habla de lo que ya hablamos, de que necesitamos ver cuáles son las condiciones de posibilidad de los juicios sintéticos a priori y que eso se hace investigando las facultades cognitivas de la crítica de la razón pura.